Nuevamente, bienvenidos a todos al quinto Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. Agradecemos profundamente en nombre de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y AF Comunicación Estratégica su presencia en un evento que más que nunca cobra gran importancia. El sector salud y el sector turístico tienen que estar más entrelazados que nunca para poder relanzar a nuestro país como un destino competitivo y seguro. En ese orden contamos con nosotros con CEOs de gran prestigio de instituciones que cada una ha tenido una gran experiencia en lo que son los procesos de acreditación internacional y en la adaptación a lo que son los estándares COVID Safe. Vamos a tener en modalidad virtual al doctor David Samadi, que se encuentra en New York y nos va a conversar un poquito, después de conversar con nuestros panelistas que se encuentran de manera presencial, sobre su experiencia adaptándose a estos estándares internacionales y su relación con República Dominicana. Definitivamente, cuando hablamos de calidad y seguridad, es tan fácil decirlo, pero realmente implementarlo a cabalidad y generar lo que es una cultura de calidad en una organización donde la mejora continua y la atención centrada en el paciente sean la base de la organización, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por eso entendemos y queríamos comenzar en el día de hoy con el tema calidad y seguridad. No podemos hablar de turismo de salud o no podemos hablar de medicina competitiva sin conversar sobre protocolos y sin entender que los protocolos son dinámicos y mucho más en un entorno tan cambiante como el entorno de una pandemia. Por eso precisamente vamos a poder conversar y escuchar la experiencia de cada uno de estos centros en adaptarse a estos procesos tan dinámicos. Vamos a comenzar con el doctor Arnaldo Espaillat, quien es director médico del Instituto Espaillat Cabral. Pero antes de comenzar y hacer mi primera pregunta, yo tengo ineludiblemente que felicitar al doctor por el reconocimiento que recibió en el día de ayer como el primer centro acreditado por Healthcare Facility Accreditation Program en República Dominicana. O sea que muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que fue un motivo de mucha satisfacción, pero además de estímulo para seguir en este proceso de mejoramiento continuo en la calidad de la atención que prestamos a los pacientes. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta del panel y es básicamente ¿cuáles fueron las implicaciones de conseguir esta acreditación internacional? Y a la vez, para irme de forma también expedita a la segunda pregunta, ¿qué cambios ha tenido que hacer el Instituto Espaillat Cabral en tiempos de pandemia para implementar estándares COVID Safe? En cuanto a la primera pregunta, para lograr la acreditación, fue un proceso continuo que había empezado desde hace 20 años, cuando mi esposa, que es la encargada de la administración, hizo un curso máster en la Universidad Católica Madre y Maestra de Calidad y Administración en Salud, auspiciada por la Joint Commission International. De ahí fuimos evolucionando, tratando de ver cuáles eran estándares que nos pudieran asegurar esa calidad y pasamos por diferentes procesos que había entonces. Pero siempre teníamos la inquietud de buscar algo que fuera un estándar internacional y no ajustes locales. Entonces pudimos contactar con una compañía que se llama Healthcare Choices, que está radicada en Costa Rica y que representa para Latinoamérica la Healthcare Facility Accreditation Program. En ese momento empezamos los contactos para ver qué podíamos añadir a lo implementado en ese momento. Como ya teníamos un camino largo recorrido y estas personas nos fueron asesorando para implementar lo que nos fue faltando. Nosotros hicimos esta acreditación en un tiempo relativamente corto, de 2 años, porque ya teníamos mucho implementado. Pero es algo que realmente cambia la manera de tú funcionar internamente en la institución. Desde los controles que pueden ayudarte a ti para la administración, pero segundo, para hacer que todos los pasos que el paciente va a vivir en el transcurso de su camino por la institución le sirvan de garantía de los servicios. Y esto implementó desde lo que son controles de infraestructura para que cumplieran con los criterios internacional de seguridad
hasta lo que son también el perfil definido que tiene que tener cada persona que cumple cada rol en la institución, hasta los protocolos que se tienen que instaurar para el proceso médico en sí y los protocolos en las diferentes áreas que componen la clínica. Pero definitivamente ese cambio de cultura hace que el mismo paciente te lo diga. No solamente se va a beneficiar el paciente que va a venir de afuera, sino el local. Y oír constantemente cómo el paciente te dice, he sentido que estoy fuera del país, es la mejor manera de tú saber que has ido cumpliendo bien esos estándares internacionales. De acuerdo. Y en cuanto a la implementación de los estándares COVID Safe, ¿cómo ha sido ese cambio? Sobre todo porque ha interferido en la forma que hacemos medicina clínica, pero también medicina quirúrgica, también en la cantidad de pacientes que podemos ver por día, también todas las normas de bioseguridad, y todo esto tiene un impacto que mucha gente no se imagina. A veces cuando converso con diversos sectores, a nivel gubernamental o a nivel inclusive del sector financiero, etcétera, pudieran entender que el sector salud en una pandemia es un sector que se ha hecho altísimamente rentable, aunque es un sector que definitivamente es altamente resiliente, que es estratégico y que es importante. Muchas personas no tienen el grado de conciencia de lo costoso que es prestar atenciones en tiempos de COVID y lo que implica a veces atender pacientes COVID con respecto a no atender pacientes que no tienen COVID. Entonces me interesa que desde el punto de vista oftalmológico, su experiencia, nos abunde un poquito más sobre esto. Bueno, como todo el mundo, el año pasado cuando empezó la pandemia, había un poco de desconcierto en cómo actuar. Y en ese periodo de tiempo donde cerraron las actividades de todo el mundo, incluso muchos centros privados cerraron durante 2 meses, menos lo que se dedicaban a atender el COVID. Fue una oportunidad para entonces ir investigando qué se estaba pautando internacionalmente. Y nosotros nos fuimos guiando sobre los criterios que hacía la Asociación Americana de Oftalmología, guiado por la CDC. En ese periodo de 2 meses fuimos desarrollando los protocolos de acción, que incluía todo lo que era el sistema de protección que tenía que tener el personal médico. Asimismo se dividía el personal administrativo, el personal técnico. Y evidentemente eso aumentaba los gastos y los costos, porque incluía una serie de medidas de seguridad que involucraban no solamente lo que el médico iba a tener que vestir para protegerse, sino también las medidas de desinfección de cada proceso que se iba a hacer con el paciente. Pero todo lo fuimos desarrollando con unos protocolos antes de volver a abrir a los 2 meses. Estos protocolos permitieron no solamente que pudiéramos dar la atención presencial, sino también que pudiéramos abrir la atención virtual. Y durante unos meses pudimos ir atendiendo a los pacientes, incorporamos software que nos permitían hacer la atención de manera virtual y se iban atendiendo los pacientes de emergencia y cirugías de emergencia hasta que gradualmente lo fuimos implementando. Hoy en día, como ya se sabe que la transmisión básicamente es vía aérea y que el riesgo de contacto es muy reducido, entonces ya se han ido ajustando los protocolos un poco más orientado a la protección oral. Evidentemente seguimos desinfectando todo lo que es lo que el paciente pueda tocar, pero ya el énfasis es a la transmisión oral. Evidentemente nuestro centro, que es especializado en oftalmología, es diferente a lo que puede ser un centro de medicina general, donde hay ya afectación pulmonar y afectación de otros órganos que pueden implicar la vida. Nosotros filtramos, antes de que el paciente llegue, se le hace un cuestionario por teléfono y vamos filtrando el que tiene riesgo de estar infectado o no, porque si no es una emergencia, entonces se pospone
hasta que 2 semanas después ese paciente ya esté sin características de riesgo. Y casi siempre ya cuando el paciente llega al instituto viene filtrado. Hay un protocolo de cuestionario que se le hace como quiera al paciente cuando está presente, donde nos aseguramos si ha habido síntomas y le decimos al paciente cuáles son los síntomas, se le preguntan, y también si ha estado en contacto, que sepa con alguien que haya tenido coronavirus para el rastraje, se le pregunta si ya está vacunado, y se van implementando medidas de ese tipo para la protección interna. Bueno, definitivamente el COVID ha cambiado la forma en que se practica medicina, y no en el día de hoy, literalmente para siempre. Ahora quiero pasar donde nuestro próximo panelista, donde el doctor Gastón Gavín, quien es CEO de SEMDOE, hospital recientemente inaugurado, ambulatorio, digital 100%, bajo estándares internacionales. Y Gastón viene de Argentina, fue jefe de innovación de lo que es el Hospital Austral, y creo que a su llegada a República Dominicana tiene tanto que aportar en todo lo que respecta a transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, las experiencias que hubieron en, por ejemplo, el Hospital Austral y otros hospitales donde ha sido parte, que creo que va a enriquecer no solo este panel, sino parte del ecosistema de salud dominicano. Gastón, quiero comenzar preguntándote cómo fue la experiencia del proceso de acreditación internacional del Hospital Austral, y luego venimos y hablamos un poco de SEMDOE. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a este panel y colaborar con colegas expertos. Como bien usted dijo, el Hospital Universitario Austral es un hospital agudo de alta complejidad y fue la primera institución en Argentina en certificar por la Joint Commission International, no solamente como hospital, sino como centro académico de salud. Yo tuve la suerte, en aquel momento no me parecía tanta suerte, de empezar ese proceso de acreditación como médico, o sea, trabajando como médico interno, y luego con los otros 2 procesos de recertificación, que es un proceso que se genera cada 3 años, me ha tocado transitar ese proceso con otros roles, ¿no? Entonces pude ver el proceso de Joint Commission siendo un médico que estaba practicando la medicina y luego siendo un directivo de la institución y por ende analizando el impacto de la acreditación desde muchos puntos de vista. Entonces, como esto se trata de lecciones aprendidas, lo más gráfico que uno puede mostrar es una lección propia que aprendí como médico y luego quizás quitar un poquito ese mito que tiene de inalcanzable, que es una certificación como la Joint Commission, que me permito brindarles. Entonces, el primer ejemplo fue residente de 2º año de medicina. Cuando uno es residente de 2º año de medicina interna, ya se piensa que sabe todo, porque ya pasó el primer año, que es el más difícil, y ya tiene residentes de primero a quien indicarles cómo hacer las tareas. Entonces, uno se siente un semidios. En ese sentido, la ley de Murphy aplicó en un caso muy particular. Viene el jefe de cirugía de ortopedia, especializado en cadera, que su tía se tenía que hacer un reemplazo de cadera. Entonces se practica el reemplazo, termina la cirugía, la llevan a la habitación, me llama la enfermera y me dice: doctor, la paciente tiene dolor. Como la habitación donde estaba la tía del jefe de reemplazo de cadera quedaba 3 pisos debajo de donde yo estaba, le dije a la enfermera: ok, administrale 2 centímetros cúbicos de morfina. Esos 2 centímetros cúbicos de morfina que yo le estaba diciendo verbalmente, en mi cabeza era hacer una dilución de una ampolla de 1 centímetro cúbico de morfina en 10 mililitros de solución fisiológica y aplicarle 2 centímetros cúbicos de esa dilución. La enfermera entendió que tenía que cargar 2 ampollas completas y administrarle las 2 ampollas. Por suerte, tuvo esa lucidez de pensar que le parecía que era mucho. Básicamente le estábamos administrando 10 veces la dosis que yo le estaba sugiriendo y le administra 1, o sea que le administró 5 veces la dosis. Y me llama: doctor, 2 centímetros cúbicos me pareció mucho, así que le administré 1. Cuando le pregunto qué había hecho, me explica. Básicamente, el final de esa historia fue que me pasé toda la noche controlando los signos vitales de la señora para que no haga un paro respiratorio. Lo agradable de la situación fue cuando se levanta al día siguiente, me abraza y me dice: doctor, fue la mejor noche de mi vida. Entonces, literalmente fue la primera vez que como médico drogué a una persona. Ahí entendí el concepto de lo que se llama comunicación efectiva. ¿Bien? Y es parte de los estándares que tiene una certificación internacional. Entonces, una certificación internacional
es simplemente una estandarización de la manera que queremos prestar servicios de salud. En ese sentido, lo que hay que hacer es un consenso profesional médico en donde, como bien dijo el doctor, se establece un protocolo de cómo uno va a ejecutar esos servicios. Esos protocolos establecidos luego se miden para ver los resultados y para poder gestionar cualquier mejora incremental que uno tenga que hacer a esos procesos. ¿Bien? En el caso de la Joint Commission International, el foco que tiene es en seguridad y en calidad. Hay otras acreditaciones, por ejemplo, Plaintree, que es una acreditación que busca la experiencia del paciente. En definitiva, son todas facetas, como las caras de un dado, que atacan a la calidad en su sentido. La mejor calidad de un servicio médico es justamente un servicio seguro y es prioritario. En ese sentido, la Joint Commission lo que propone es que quien va a acreditar en ese proceso diga cómo quiere ejecutar los servicios de salud. Esa es la primera certificación. Uno tiene que mostrar políticas, protocolos, procedimientos. Y lo más importante es coherencia. Cuando la Joint Commission vuelve luego de 3 años, lo único que dice es, ok, tú me dijiste que ibas a actuar de esta manera, muéstramelo en evidencia. Y es ahí donde uno empieza a tener esa consistencia de asegurar la calidad y la seguridad en un centro médico. Por otro lado, es un proceso de cambio cultural. Bien, el éxito de cualquier acreditación son las personas. Por más que uno tenga sistemas, que uno tenga políticas, procedimientos, nosotros, los profesionales de la salud, somos quienes garantizamos el éxito de esa certificación. De hecho, se dice que un proceso de certificación como la Joint Commission termina culturizando en la gente luego de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera en la primera certificación uno tiene arraigado ese proceso de trabajar de forma mucho más segura. Para mí fue tan importante ese cambio que cuando nos mirábamos nosotros en la etapa pre-Joint Commission decíamos, ¿cómo puede ser que hayamos gestionado la salud con tanto riesgo? No lo veíamos. Es como cuando uno nos pone una televisión con tecnología 8K. Uno dice, wow, es otra imagen. Entonces, en ese proceso, si yo tuviera que definir cuáles son esos highlights, lo primero es, una acreditación de Joint Commission es lograble. Por supuesto, hay que tener consistencia y dedicación. Pues, nosotros nos costó 3 años certificar por la Joint Commission. Lo segundo, que también es importante, es un proceso que lo que hace es cambiar la manera que tiene una institución de trabajar de por vida. O sea, no es simplemente certificar para tener un diploma en la pared y luego trabajar de otra manera. Es como que abre los ojos. Entonces, quienes se incursionan en ese camino de la certificación, les va a cambiar incluso la forma de trabajar. Tercero, es costo eficiente. La realidad es que hay que invertir en una certificación como esta, pero a la larga, esa estandarización en la medida que trabajamos genera un mayor impacto en los pacientes en términos de calidad, cometemos menos errores los profesionales, y a nivel ya de directivo, genera una administración mucho más eficiente y previsible. Bien, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando a mí me llaman a mudarme al país, a lo cual cada día agradezco a Dios la decisión que he tomado porque me han recibido espectacularmente, me presentan el proyecto SEMDOE. Hay un tema particular que genera una dificultad quizás a las instituciones que ya estén trabajando en el país, que es, como dijo el doctor, la infraestructura. O sea, la seguridad no es solamente el atendimiento médico, sino es la seguridad de lo que es el facility, lo que es la capacidad instalada. Muchas veces las instituciones, como la Austral, que ya estaban construidas pre-certificación, tienen que adaptarse. A veces esa adaptación, de acuerdo a cómo es la institución y a los años que tiene ya ejecutando sus operaciones, puede ser que sea muy importante esa reforma que hay que hacer. En definitiva, cualquiera que esté liderando ese tipo de instituciones tiene que sopesar justamente cuál es el esfuerzo que tiene que hacer para adaptar las instalaciones, pero les aseguro que en términos de alinearse a cuál es el estándar ideal de cuidado de atención de pacientes, es un viaje que es súper recomendable. ¿Bien? Entonces, SEMDOE nace con esa idea. SEMDOE nace con la idea de acreditar por la Joint Commission. Entonces, tiene una ventaja, muchos kilómetros ganados, porque ya la estructura está construida para certificarse. Eso genera mucha más facilidad a la hora de poder conseguir esa acreditación. Por supuesto, como le digo a toda mi gente, lo más importante es lo que hacemos nosotros, y ahí es donde realmente se va a ver esa diferencia si logramos o no esa certificación. Ya adentrándonos en COVID, es importante entender que cualquier proceso de certificación como la Joint Commission tiene contemplado esto. La primera meta internacional de la Joint Commission International es el lavado de manos. Entonces, en la era pre-COVID, los médicos sabemos, en instituciones que tienen certificaciones, que el lavado de manos es esencial.
Entonces, en ese sentido, si uno ya tiene esa cultura de lavado de manos, pre, post, contacto con un paciente, uno ya sabe que no va a transmitir gérmenes o que va a mitigar eso, y el COVID es uno de los gérmenes a transmitir. Sí, por supuesto, nos generó muchos desafíos respecto del entendimiento de que era una pandemia que se contagiaba por vía aérea y con una alta virulencia. Entonces, por ejemplo, para nosotros hemos tenido varios desafíos con contagios, sobre todo de los profesionales de la salud. Se enfermaban 5 o 6 enfermeras de terapia intensiva y teníamos que literalmente cerrar el área porque no teníamos el expertise para poder abastecer pacientes que justamente necesitábamos en esa área. O sea, lo que era la subestimación de la magnitud de la pandemia fue un aprendizaje que tuvimos que aprender de forma dura. ¿Bien? El otro tema es el liderazgo del equipo. O sea, la gente se cansa. O sea, es un escenario donde uno está continuamente en alta tensión y que capaz que no tiene rotación y está el susto de enfermarse y de contagiar a sus familiares. Entonces, el liderazgo en estas etapas de pandemia es fundamental. Tiene que ser un liderazgo positivo, un liderazgo colaborativo y de soporte. A nosotros nos costó mucho y hemos tenido mucho burnout respecto de la gente. Y finalmente, es el entendimiento de que la pandemia nos va a ayudar, en ciertas formas, en adoptar normativas y medidas de calidad y seguridad que si no tuviéramos la pandemia nos hubiera llevado mucho más tiempo. Entonces, yo soy bastante positivo en mi forma de ver la vida. Tratemos de utilizar esta pandemia para buscar esas lecciones aprendidas que nos van a permitir, sobre todo en este congreso que es de turismo de salud, poder acelerar ese proceso de adopción de estándares de calidad internacional. Y yo creo que este país tiene todo para hacerlo. Excelente. Bueno, cuando visité Sendoe, fui testigo de esa hermosa infraestructura, pero realmente lo que más me impresionó es todo lo que está detrás, irónicamente. Todo lo que tiene que ver con transformación digital, con expediente electrónico, IM Health, y todo lo que tiene que ver también con el conjunto de ese equipo humano, sobre todo médico, liderado por el doctor Betances, que realmente veo el espíritu de que se puede hacer medicina de una forma diferente, no solamente de una forma reactiva, sino de una forma preventiva y también inculcando de lleno lo que son la promoción de la salud. O sea que muchas veces, aunque la infraestructura es bonita y es impresionante, el backstage, a veces cuando uno se adentra en proyectos como estos, tienen aún un valor agregado inclusive mucho más fuerte. Ahora, pasando ya con el doctor José Natalio Redondo, que sin dudas es alguien extremadamente conocido en el sector, más de 35 años en medicina turística, que también fue en una edición pasada del Congreso galardonado como el padre de la medicina turística dominicana. A él no le gusta que yo lo diga, pero yo lo digo igual. Y sin dudas, la experiencia que ha tenido desarrollando centros de salud en los principales polos turísticos de República Dominicana, trabajando con medicina prehospitalaria, medicina hospitalaria, medicina de urgencias, trabajando en turismo de salud y trabajando también en medicina de cruceros, lo hace un gran conocedor del tema. Entonces, aunque el tema central de nuestro son las lecciones aprendidas en el proceso de acreditación internacional y los estándares COVID Safe, sería un pecado que de aquí nos salpiquemos un poquito también con el tema de turismo médico. Entonces me interesa sobre todo la variedad de las opiniones. Aquí estamos viendo que primero el doctor Espallá hablaba sobre Healthcare Accreditation Program. Posteriormente el doctor Gavín hablaba sobre Joint Commission International y la experiencia de acreditación internacional de Grupo Rescue, específicamente el Centro Médico Punta Cana, que fue el primer centro de salud de República Dominicana de tercer nivel acreditado internacionalmente con Accreditation Canada, que es una acreditadora también que tiene el aval o la certificación de la Sociedad Internacional de Calidad, que es la misma que también avala y certifica a Joint Commission. Creo que es de gran aprendizaje para todos los presentes. Doctor, en ese sentido, desarróllese. Bueno, muchas gracias Alejandro por esta invitación y por la introducción y además permitirme ser el que hable de último sobre este tema, porque eso facilita muchísimo las cosas al extremo de que ya no tengo que hablar de todas las verdades que ustedes ya dijeron. Me quería referir con énfasis en lo que ha significado para nosotros, para nuestra institución, que ya es una institución
de casi de 40 años, donde tenemos unos 1.200 empleados, colaboradores, lo que ha significado para nosotros enfrentar con éxito lo que ustedes decían, ese espectro que parecía inalcanzable hace 5 años, 10 años. Lo cierto es que el éxito comienza en el momento en que la institución, entre todos sus miembros, deciden lo que quieren hacer. Cuando uno logra transmitir ese mensaje y nuestros colaboradores lo compran de la manera segura, comprometida, ya a partir de ahí ya la acreditación es un hecho. Es un hecho. Y yo quiero narrarles la experiencia que fue para nosotros en el Centro Médico Punta Cana el día en que el director para la América Latina de Accreditation Canada llegó con la certificación. El día que nos certificaron, o sea, que nos acreditaron con la categoría oro de Accreditation Canada internacional. La institución se paró. Todo el mundo estaba llorando de alegría. Eso fue espectacular para todos y para ellos también. Porque ¿qué significa? Que es que hay el compromiso tiene que ser colectivo. A todos ustedes que están aquí, que tienen que dar ese paso, porque ya, como ustedes ven, es posible. Pero no solamente es posible, sino que hay que quitarse el temor, porque en realidad, como decía Gavin, lo que la acreditadora certifica es lo que tú dices que vas a hacer. Es decir, tú te planteas con ellos cuál es el modelo y los mecanismos que tú quieres implementar. Y luego, a la vuelta de 2 años, 3 años, después de múltiples visitas, ellos vienen y me dicen, de aquí partimos, que tú me dijiste que querías hacer, ahora muéstramelo, que lo has hecho. Entonces yo creo que tienen que todos ustedes enfocarse en eso, porque República Dominicana ha sido catalogada por organismos internacionales, supervisores internacionales, como el país con la más alta potencialidad de desarrollo de la industria turística ligada al turismo de salud. Pero nosotros necesitamos más acreditadores, necesitamos más centros acreditados. Todo el mundo me pregunta, cuando hablamos de esto, la mayoría, que si eso, que qué significa eso en función de rentabilidad. ¿Es rentable? Mire, les voy a decir algo. Si ustedes van a hacer la acreditación detrás de rentabilidad, no la hagan. No la hagan. Económicamente parece que no es rentable, pero cuando uno se enfoca realmente en lo que pasa, en esa transformación cultural, en esa reducción de pérdidas de tiempo, de mala práctica, esos son costos que al final son reducidos y sí hay rentabilidad. Ahora bien, la gente va a venir donde ti porque tú estés acreditado. No creo. Si el país se acredita, si hay más actores acreditados, más gente va a venir al país a buscar el servicio. Pero no porque Grupo Rescue, Centro Médico Punta Cana, Burnigal, Espaillá Cabral estén acreditados, a ellos van a ir más gente. No, eso no se va a lograr. Ese logro ya lo tenemos ganado en base a años de trabajo, de
satisfacción cuando, por ejemplo, Patricia, que está aquí, llamadita, tiene su posición, se la ganó con un trabajo intenso de muchos años familiar. ¿La acreditación qué le da? Bueno, que aportemos al país un instrumento para hacerlos entender a ese mercado de miles de millones de dólares que hay en el mundo, de que este es el destino seguro. De que este es el destino seguro. Entonces, ¿cuál es igual que pasa con las demás? Accreditation Canada tiene un enfoque muy orientado hacia la seguridad del paciente, de sus familiares y de la comunidad. La acreditadora, después de analizar hacia dónde vamos, se enfoca mucho en lo que es algo interesantísimo, en que cada miembro de la institución es su propio auditor. Su propio auditor. Que los puntos, los 10, 14, 15 correctos de la práctica, las cosas correctas de la práctica, se generen como una meta permanente. Y algo interesantísimo en esto es que cuando hay algún error cometido, que cualquier error cometido, quien lo cometa tenga la entereza de reportarlo. Es decir, tenemos un sistema donde quien lo comete dice, miren, a mí me pasó esto, eso que habló el doctor Gavín, eso tú tienes que decirlo, y que los errores no son sujetos de penalizaciones. Si tú lo reportas, todo lo contrario, cuando un personal de salud reporta un error que ha cometido, eso va como un mérito a su currículum. Dice, yo me equivoqué, yo lo dije, eso te da un mérito a tu currículum. Ahora, tú te equivocaste y lo ocultaste, ese es un problema grave que necesita sanción. Entonces, al final del día, por eso es que yo digo que la acreditadora lo que enseña es al colaborador a ser su propio auditor, a ser su propio controlador. Y la institución tiene otros controladores por otro lado. Mire, yo creo que no tenemos otra alternativa. Todo el que está aquí está porque está interesado en participar de una forma u otra en este mercado. Todos. Y hay muchos más que no están aquí. Mi mensaje es que tiene que entenderse claro que bajo el esquema tradicional de práctica médica, lo que hemos hecho hasta ahora no es posible. No es posible. Tenemos necesariamente que transformarnos. Y la mejor manera es a través de la acreditación. Porque la acreditación se convierte en un compromiso global que al final del día nos va a dar mucha satisfacción, pero que además nos va a dar mucha sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que ese mensaje es el que ustedes tienen que llevarse, porque de aquí en adelante yo creo que tenemos una potencialidad enorme de generar riquezas con lo que va a pasar en el 2022, 2025, después de la pandemia. Yo creo que por ahí ese es el mensaje que quería dar. Y con relación a COVID, bueno, nosotros, yo me imagino que ahí están mis amigos, mis colaboradores, mis hijos, que cuando yo saqué el celular, me dijo, ahí va, ya está trabajando. Bueno, no, yo busqué el informe último y veo que tenemos cerca de 15,000 pacientes atendidos de emergencia de COVID en lo que va de la pandemia, aproximadamente, de emergencia hospitalaria. Sí. Ha sido muy activo esto, pero
lo que les puedo asegurar es, cuando nosotros comenzamos con el miedo, pero comenzamos bien temprano, desde marzo. Recuerden ustedes que el primer paciente internacional de COVID lo detectamos nosotros en Valladolid, el italiano famoso aquel, que se convirtió después en actor de cine, ¿no? Sí. Bueno, nosotros comenzamos bien temprano y comenzamos con el miedo que había, pero al mismo tiempo, en una población de colaboradores de más de 1.200 personas, imagínense ustedes cuánto tuvimos que mandar a su casa por edad y por comorbilidad. Bueno, pues yo quiero que ustedes sepan que la tasa de infección por COVID en la gente que mandamos para su casa fue un 32% más alta que lo que se quedaron trabajando. Entonces ya eso nos hizo entender que no hay que tener miedo, que lo que hay que hacer las cosas bien. Porque hoy por hoy, el estar en un centro de salud, si tú cumples con los requisitos, que ya no son tantos, acuérdense cómo era al principio, era una locura, era insostenible económicamente. Ya no son tantos, pero ahora mismo, estar en un centro de salud es igual o menor riesgo que tú estar en cualquier café o restaurante o montarte en un metro de la República Dominicana y cualquier parte del mundo. Entonces, todos tenemos que trabajar intensamente porque al final del día lo que tenemos que salir de esto. Tenemos que salir de esto para volver a la normalidad y volver a hacer lo que siempre hemos sabido hacer, que es darle un servicio de calidad a nuestra población local y a nuestros visitantes. Excelentes palabras, doctor. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en que no podemos hablar de acreditación internacional sin primero cumplir los estándares y los criterios locales. Estamos abocados a que los centros de salud cumplan la normativa del Ministerio de Salud Pública, a que nuestros hoteles cumplan los requisitos del Ministerio de Turismo y que en adición a estos criterios locales que estamos todos sin excepción a llamar a cumplir, debemos de incursionar en procesos de acreditación internacional con el fin de generar una cultura de calidad, de generar una cultura de mejora continua. Ahora, hablando sobre qué es lo que hace que todo esto, que muchas veces preguntan, entonces, ¿cuál es la rentabilidad de esto? La acreditación lo que hace es que nos permite llevar una atención centrada en el paciente y tener mejores resultados. El ejemplo que ponía el doctor anteriormente de los laboratorios clínicos es un gran ejemplo. Se acreditaron internacionalmente. ¿Y qué pasa? La mayoría de los dominicanos, ¿dónde van? A los laboratorios clínicos que le garantizan la calidad. La acreditación también juega un rol importante en atraer pacientes locales, no solo pacientes internacionales, pero a su vez hace hincapié en procesos que van desde la transparencia, la eficiencia y aspectos relativos también a la cultura. Ahora queremos pasar también a otro de los participantes de este panel, que como dije al principio, va a estar conversando con nosotros de su experiencia y ha sido un colaborador de República Dominicana porque de la mano del Hospital Metropolitano de Santiago fue quien permitió el advenimiento de la cirugía robótica en República Dominicana. Es de gran importancia que colaboradores internacionales, profesionales y también técnicos puedan darse en esos procesos de transferencia de tecnología. Hoy tenemos entre nosotros un caso de un argentino que vino a República Dominicana a aportar, a agregar valor. Pero también tenemos múltiples casos y tecnologías que hoy día quizás no la tenemos, pero que con ese apoyo colaborativo internacional pueden ser una realidad para República Dominicana. Ahora le pasaremos unos minutos con el Dr. David Samadi. Good morning. My name is Dr. David Samadi, Director of Men's Health at St. Francis Hospital, which is part of the big network of Catholic Health in New York. It's a pleasure to be with you. I hope you will have a fantastic day today at the conference. Congratulations, Dr. Cambiosa, for putting such a great conference for the public and for physicians in the Dominican Republic. I also want to tell my co-panelists, I'm sorry that I'm not going to be there, but my phone is always open and I look forward to a great collaboration together. Well, you know, we went through a very difficult time during COVID and we learned a lot. All of us were affected by this. We have had some family member, a friend, or someone that has been affected by COVID.
What really we learned from this is, number one, that life is very fragile. That's the big picture, and we need to be kind to each other and treat each other like a family. That's the biggest lesson that I learned, that I always remain with me. But we also learned that this virus actually affected men a lot more than women. And as you know, as a director of Men's Health, that's the focus of my work here at St. Francis and all these years. We saw that men were affected and died from COVID much more. Obesity, diabetes, high blood pressure, and a lot of comorbid disease were higher among men than women. We also know from statistics that men live 5 years less than women, they die earlier, and out of the 15 major medical issues, 12 of them, men are ahead of women. Now, why is that, you would ask? And the reason is because we don't take care of ourselves. And if it wasn't because of the wives and girlfriends that would push us to go for screening, for colonoscopy, for PSA screening, for prostate check, and many other things, we don't want to go see a doctor. Well, that has to change. The idea that if it's not broken, why fix it, doesn't cut it anymore. And the reason is because we're going on to our 80s and 90s, men are living longer, and as a result, a lot of chronic disease that are silent killers, like prostate cancer, which is my field, or high blood pressure and diabetes and others, can really sneak up on behind us and really pay the big price as we get older. So screening, prevention is really the key, and that's a big lesson that came from COVID. Fortunately, the numbers in this country are decreasing. We're seeing less death, less hospitalizations, our streets are opening up, and my message to all of you is that there is going to be a light at the end of this tunnel, and Dominican Republic soon will be in the same place. The numbers will go down, and hopefully our life will come back to the way we knew it. Let's talk about the most important words in this conference, medical tourism. This is the biggest message, in my opinion, to everyone in this conference. Dominican Republic is in a very special situation. We are located at a place where a lot of the Caribbeans and patients from South America can come to this beautiful country. I love Dominican Republic. You know that. I love Dominican people. So kind, passionate, and they have treated us so well in the past 7 to 8 years that I've been there. A lot of you already know me. We are colleagues. We have worked together, and we all need to unite to make Dominican Republic into the biggest medical tourism center in the world. We've been very fortunate to have worked at a place called Homs Hospital in Santiago. And with the collaboration and friendship with my friend, Dr. Sanchez Paniol, we brought Da Vinci surgery to Homs about 6-7 years ago. Over the course of all these years, we have saved hundreds and hundreds of Dominican men from prostate cancer using the Da Vinci surgery, the only robotic institute, Samadhi Homs Robotic Institute in Dominican Republic. As a result, we've been very successful to bring patients from many, many different countries. You name it, Jamaica, Russia, even the United States. People have flown over there and have gotten the robotic surgery in Dominican Republic. We need to work closely together. We need to expand our robotic program beyond prostate cancer, perhaps into gynecology, general surgery. We certainly are doing a lot of bariatric surgery as well there. And I think this is a very unique situation. When it comes to prostate cancer, we're able to save their nerves for sexual functions. Patients are doing extremely well with urinary control and getting the prostate cancer out, and use radiation as a backup plan after surgery. You know, out of the hundreds of patients that I've operated on, we have not had any patient to go back to the operating room, no transfusion, quality of life has improved, and we are so proud of working with so many wonderful doctors, urologists, medical doctors in Dominican Republic, and we always look forward to expanding our team and our horizon to make sure that Dominican Republic wins and becomes the leading country, not only in the Caribbean, but in the entire region, and really get patients from them.
I look forward to working with you. I look forward to be your friend. Always remember that you can count on me to expand the program. My message to many CEOs of the hospitals that are listening to this is that you have a friend with David Samadi. If you need to work together, I will open my arms and we extend our collaboration. To the patients out there, make sure that you know that we have this robotic center and we can take care of you. To medical students, to many doctors and others, we are looking forward to collaboration. If you would like to come and see us, the goal of all of this is to make Dominican Republic into a successful program. Dr. Cambiosa, thank you for having me. If anyone needs my phone... Bueno, de manera distante le mandamos las gracias a David por esta colaboración que ha venido trabajando por muchos años en República Dominicana, y con esto damos por terminado nuestro panel, agradeciendo de antemano a los panelistas por sus distintas experiencias y para continuar con los demás paneles de la conferencia. Muy buenos días a todos.